Cuando sus siluetas desaparecieron completamente detrás del denso follaje, Tomás aún permanecía allí, escuchando los sonidos del bosque. Dentro de él se mezclaban emociones, alegría por haberles dado una oportunidad de verdadera vida y tristeza, porque ahora su hogar estaba más silencioso. Pasaron varios meses. Tomás a menudo se sorprendía recordándolos. Cada vez que entraba en la habitación donde antes dormía Bambi, inconscientemente esperaba verlo enrollado en su manta. A veces, al escuchar un crujido afuera, pensaba que era Sombra acechando, como solía hacer en sus juegos. Y entonces un día recibió noticias. Las cámaras en la reserva habían registrado a sus protegidos. Se habían adaptado con éxito a su nueva vida. Sombra se movía con confianza por el territorio, escondiéndose entre los matorrales densos. Había aprendido a cazar y se había vuelto completamente independiente. Bambi también se había aclimatado. Se mantenía cerca de otros ciervos, aprendió a encontrar comida y respondía con sensibilidad a los menores cambios en la naturaleza. Tomás exhaló aliviado. Todo ese tiempo había esperado que lograran sobrevivir, pero ahora tenía la prueba. Algunos se preguntaban, ¿valía la pena dejarlos ir si en casa estaban seguros? Después de todo, se habían acostumbrado al humano. Podrían haberse quedado y él habría seguido cuidándolos. Pero, ¿qué es la seguridad si limita la libertad? Tomás sabía que ninguna pared ni cuidado podrían reemplazarles la vida real. Los animales salvajes deben vivir en la naturaleza, entre los suyos, siguiendo sus instintos y conociendo el mundo tal como fue diseñado para ellos. Nunca se arrepintió de su decisión. No solo salvó a estos animales, les dio la oportunidad de ser ellos mismos. Esta historia es un recordatorio de que la bondad y el cuidado pueden transformar vidas. A veces, una pequeña decisión, tomada en el momento adecuado, puede cambiar completamente el destino de alguien que necesita ayuda. El mundo puede ser impredecible y a veces duro, pero se vuelve mejor cuando hay espacio para la compasión, los actos desinteresados y la disposición a apoyar a quienes no pueden manejarlo solos. No siempre podemos influir en todo el mundo, pero incluso un buen acto puede hacer que éste sea un poco más luminoso. Salvar a una pequeña criatura puede parecer insignificante, pero para ella significa todo. Un pequeño gesto de cuidado, mostrado hoy, puede ser el comienzo de una nueva vida llena de libertad, alegría y seguridad. En el mundo siempre hay lugar para quienes están dispuestos a ayudar. Una persona que no pasa de largo, un animal que recibe una segunda oportunidad, una amistad que surge a pesar de la naturaleza. Todo esto nos recuerda que el bien no tiene límites. No podemos salvar a todos, pero cada uno de nosotros puede cambiar el destino de al menos una criatura viva, y eso ya es un gran paso hacia un futuro mejor. Gracias por leer esta historia. Si te inspiró, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Tenemos muchas historias asombrosas sobre cómo el bien transforma el mundo. Comparte esta historia con tus amigos, porque el bien siempre vuelve a quienes lo comparten. Cuando Tomás encontró en el bosque a un pequeño lince y un cervatillo, no pudo dejarlos en apuros. Eran demasiado débiles para sobrevivir solos. Pero un día ocurrió algo increíble que lo cambió todo. Mira hasta el final para descubrir qué pasó después. Tomás, quien trabajaba como rescatista, sabía lo desafiante que podía ser la lucha contra las fuerzas de la naturaleza. Los incendios forestales se extendían a nuevos territorios, transformando el paisaje habitual del bosque. El fuego se propagaba rápidamente y los animales intentaban escapar, huyendo del peligro para buscar refugio. Sin embargo, no todos lograban encontrar un lugar seguro, y algunos quedaban desprotegidos, debilitados y desorientados. Tomás patrullaba el bosque diariamente,
con la esperanza de encontrar a aquellos que necesitaban ayuda. Ya había visto a muchos animales salvajes que habían sufrido por el desastre natural, pero no perdía la esperanza de poder asistir al menos a algunos de ellos. Durante una de esas inspecciones, escuchó un sonido débil, apenas perceptible. Al prestar atención, se dio cuenta de que alguien pedía ayuda. Avanzando con cautela por el bosque, Tomás notó entre los árboles una pequeña criatura esponjosa. Era un lince que parecía asustado y agotado. Su pelaje estaba cubierto de ceniza y sus patitas temblaban. Tomás se acercó con cuidado, preparado para que el cachorro intentara huir, pero el lince solo emitió un pequeño maullido, como si pidiera protección. Justo cuando iba a tomarlo en brazos, oyó otro sonido, un poco más lejos, entre los arbustos que habían sobrevivido. Allí estaba un pequeño cervatillo, igualmente debilitado. Sus grandes ojos miraban a Tomás con incertidumbre y sus delgadas patas apenas lo sostenían. Estos dos pequeños estaban completamente solos en el bosque. Sus madres probablemente habían huido en pánico o se habían perdido y ahora necesitaban cuidados. Tomás no podía dejarlos en el bosque. Con delicadeza, envolvió al lince en su chaqueta, levantó al cervatillo con cuidado y regresó a casa. En casa lo esperaban nuevas responsabilidades. El cervatillo necesitaba una alimentación adecuada y las patitas del lince requerían atención. Pero la pregunta más importante era si dos animales tan diferentes podrían convivir en armonía. Para su sorpresa, los cachorros no solo no entraban en conflicto, sino que rápidamente se hicieron amigos. El cervatillo buscaba apoyo en el lince y éste, a pesar de su naturaleza, no mostraba agresividad. Pasaban casi todo el tiempo juntos, descansaban uno al lado del otro y hasta jugaban entre sí. El lince, al que Tomás llamó Sombra, resultó ser increíblemente activo y curioso. Exploraba cada rincón de la casa, saltaba sobre los muebles y mostraba interés por todo lo que veía. El cervatillo, al que nombró Bambi, era más cauteloso, pero siempre seguía a su amigo esponjoso. Al principio, dos perros que vivían con Tomás miraban a los nuevos inquilinos con incredulidad, pero pronto se acostumbraron a ellos y los aceptaron en su grupo. Con cada día, Tomás observaba cómo crecían sus protegidos. El lince se volvía cada vez más independiente y sus instintos naturales comenzaban a despertar. Ya no solo jugaba, aprendía a cazar, seguía juguetes, se escondía y los atacaba de manera inesperada. Bambi también crecía, se volvía más fuerte y seguro, pero cada día sentía una atracción creciente hacia el bosque. Podía quedarse largo rato junto a la ventana, observando la naturaleza, a veces moviendo las patas como si estuviera reflexionando sobre algo. Tomás sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión difícil. El cervatillo y el lince debían regresar a la naturaleza salvaje. Habían nacido para ser libres y ahora que habían crecido, era el momento de dejarlos ir. Contactando con la reserva, Tomás recibió el apoyo de especialistas que ayudaron a preparar a los animales para una vida independiente. Cuando llegó el momento de la despedida, sabía que estaba tomando la decisión correcta. Cuando abrieron la jaula, Sombra salió lentamente, miró a su salvador y se frotó suavemente contra su pierna. Bambi estaba a su lado, como si no quisiera marcharse. Pero tras un instante, ambos se adentraron juntos en el bosque. Tomás los observó por mucho tiempo, sintiendo una mezcla de orgullo y leve tristeza. Sabía que había hecho lo correcto, pero despedirse no era fácil. Sombra y Bambi desaparecían entre los árboles, fundiéndose gradualmente con el paisaje. El lince se movía con cautela, mirando a su alrededor con atención, como si experimentara la libertad por primera vez. Bambi se detenía varias veces y miraba hacia atrás, como si intentara memorizar el camino de regreso.